Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título: Dios nos prometió estar. Diga después de mí: Dios nos prometió estar. Dios nos prometió estar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? Muchas veces llegamos a dar por hecho el que Dios está, pero la realidad es que no hemos llegado a la comprensión de qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando Él dijo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Diga después de mí: todos los días. Los días de gozo, ahí está Jesús. Los días de tristeza, ahí está el Señor. Los días de prueba, allí está nuestro Dios. No importa qué día sea el que tú estés enfrentando o el día por el cual tú estés atravesando, el Señor nos prometió estar. Amén. Y permítame decirle que hoy vivimos en un periodo donde para muchas personas las promesas y los compromisos adquiridos están regulados y condicionados a sus posibilidades, a su comodidad y a su disposición. Para la gente es muy fácil adquirir compromisos. Para la gente es muy fácil hoy día hacer promesas. Pero muchas de estas están condicionadas. Es decir, si en sus posibilidades, si en sus ganas, si en sus circunstancias está el poder cumplir con dichos compromisos, lo hará. Pero si no, no. Ahora le pregunto: ¿qué sería de nosotros si Dios fuera con nosotros de esa misma manera? Si Dios también actuara con nosotros de manera condicional. Hoy tengo ganas, hoy puedo. Y es que, amados hermanos, lamentablemente vivimos en una generación con decadencia, una generación que cada vez se aparta más del Señor. Y quiero que nos demos cuenta que como seres humanos, todos sabemos que la vida no es fácil ni sencilla. En muchas ocasiones enfrentamos situaciones o circunstancias que nos colocan en estrechez. Va a haber ocasiones en las que tengamos que atravesar por procesos difíciles y algunos dolorosos. Y sin embargo, aún en medio de esa oscuridad, tenemos que aprender a levantarnos. En medio de esa soledad y dolor, cuando parece que todos nos han abandonado y cuando los enemigos de cada cual se levantan en torno a nuestra vida, cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, o cuando la escasez o la aflicción, o muchas veces pareciera que todo se puso de acuerdo y está en nuestra contra, es ahí donde cada uno de nosotros debe de mantener la fe y la confianza en Dios. La confianza en que Él nos prometió estar. Y déjeme decirle algo: y si Dios nos hizo esa promesa, debemos estar conscientes de que su promesa está conectada a su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios no habla por hablar. Dios no se compromete a la ligera. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió estar con nosotros, diga después de mí, es porque Él estará conmigo. Si Dios se comprometió a estar contigo en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la lucha, es porque Él sabe que estará contigo. Y prueba de esto es que todo compromiso que procede del corazón de Dios está vinculado a su fidelidad. En otras palabras, no está condicionado, porque la palabra de Dios dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y Dios sabe cumplir sus promesas. Entonces, al entender esta verdad, es que aun cuando tengamos que atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, nosotros podremos descansar en el Señor. David era un hombre que constantemente atravesaba por procesos duros y difíciles, en los cuales vemos de forma repetida cómo su única alternativa, su única salida era depender de Dios. La mayoría de nosotros tenemos idealizada la vida del rey David. Y muchos de nosotros, al pensar en la vida del rey,
la imaginamos llena de opulencia y placer. Pues, ¿qué le podría preocupar al rey? ¿Qué le podría afanar? ¿Qué le podría doler? ¿Qué le podría lastimar? Y cuando nosotros tenemos una visión tan estrecha de lo que era la vida de David, es que muchas veces la tornamos muy simple. Sin embargo, debemos de reconocer que el reinado de David se caracterizó por enfrentar diferentes desafíos. Desafíos que en muchas ocasiones lo superaban en fuerza y capacidad. Y que solo a través de su fe y su confianza en Dios era que él podría transitar dichos procesos y superarlos. Muchos de nosotros, para cumplir con la voluntad de Dios, habremos de atravesar por procesos duros y difíciles. Procesos que solo vamos a poder transitar y superar si nos mantenemos tomados de la mano de Dios. Tu capacidad no será suficiente, tu inteligencia no será suficiente, tus recursos no serán suficientes. Tú y yo tenemos que entender que si Él prometió estar con nosotros siempre, es porque Él se ha comprometido a estar. Y esto es maravilloso. Y necesitamos incrementar nuestro nivel de fe en esta dirección. Tal vez hoy estás atravesando por enfermedad, tal vez estás atravesando por un duelo, posiblemente estás enfrentando escasez o dificultades varias. Pero debes de refugiarte en la verdad de que Dios se comprometió a estar con nosotros. Dios nos prometió estar. Y eso debería de ser para nosotros, amados hermanos, suficiente para poder enfrentar toda circunstancia. No tengo los recursos, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a cruzar de brazos y voy a llorar? No, me voy a levantar y voy a confiar en que Dios estará conmigo en medio del proceso, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Dios estará conmigo. ¿Por qué? Porque Él me prometió estar. Vean lo que la Escritura enseña. Vamos al Salmo 27, verso 3. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Salmo 27, verso 3. Como le mencionaba, David enfrentaba diferentes circunstancias, diferentes situaciones que muchas veces le rebasaban. No todo en la vida del rey era color de rosa. Muchas situaciones afligían su corazón, consternaban su alma. Pero aún así lo vemos nosotros en síntesis como un hombre imparable. ¿Qué hacía a David un hombre imparable? Su seguridad de que Dios estaba con él. Y vea lo que expresa la palabra del Señor. Salmo 27, verso 3. Aun cuando un ejército me asedie, ¿qué cosa? No temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿La confianza sobre qué? ¿Sobre sus caballos de guerra? ¿Sobre sus recursos? No, él expresa, estos confían en sus caballos de guerra, en sus carros, pero nosotros tenemos una confianza aún mayor. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Y esto, amados hermanos, debería ser la garantía de que sin importar el proceso que estés enfrentando o atravesando, esto sería la garantía de que tú saldrás victorioso. Porque sabes, Dios no sabe perder. Y si Él prometió estar con nosotros, Él nos dará una victoria que lo glorifique, aun cuando a los ojos de los hombres parezca una derrota. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. La pregunta obligada es: ¿de cuáles quieres? Tú y yo tenemos que aspirar a esas victorias que se dan a los ojos de Dios. Y cuando tú sabes que Él está contigo en medio de ese horno en llamas, tú puedes estar tranquilo. Cuando tú sabes que Él está contigo,
cuando estás con los pies en el cepo, tú puedes estar gozoso. Cuando tú enfrentas diferentes aflicciones y diferentes pruebas, tú puedes postrarte y adorar porque sabes que Él está contigo. La fe que David tenía en el Señor y su nivel de confianza en Dios superaba sus temores. Y eso es algo impactante porque muchas veces pensamos que ser valiente es no tener miedo. Ser valiente es que a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, nos atrevamos a dar el paso. Ese paso lleno de fe, ese paso lleno de confianza de que Dios estará con nosotros. David tenía un nivel de fe, un nivel de confianza que era mucho más grande que sus temores, sus angustias y la incertidumbre del mañana. Hoy vivimos en una generación de hombres y mujeres que viven atormentados, literalmente, y lo subrayo, atormentados por lo que aún no es y que posiblemente no será. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me diagnostican cáncer y es un cáncer fulminante y para fin de año no llego? Y entonces vivimos atormentándonos sin darnos cuenta que aún y si esto fuese una realidad, Él prometió estar con nosotros. Él estará con nosotros. Y eso debería de ser suficiente para alimentar nuestra fe. Lamentablemente, un alto porcentaje de seres humanos viven atormentados por lo que aún no es y quizá nunca acontezca. Y esto no significa para nada que se estén preparando para los malos momentos. Significa que sus pensamientos y emociones gobernantes no son las adecuadas. Cuando nosotros nos atrevemos a pensar como la Biblia quiere que pensemos, es que entonces podemos descansar en el Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Entonces podemos tener la certeza de que en medio de mi tribulación, en medio de mi tormenta, en medio de mi aflicción, en medio de mi crisis, en medio de mi urgencia, Dios tiene el control. Y entonces puedo descansar de que Dios en su sabiduría me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. ¿Por qué? Porque Él prometió estar conmigo. Porque Él prometió estar a mi lado. Las amenazas en el día a día están presentes. Los peligros, las traiciones, las carencias, el dolor, la enfermedad. Pero no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Y escucha bien esto, cuando tú lo interiorices en tu mente y en tu corazón y lo verbalices, entonces es que tú habrás encontrado la clave para poder descansar en el Señor. ¿Quieres descansar en el Señor? Interiorízalo en tu mente y en tu corazón y después verbalízalo a fin de que puedas descansar en Él. Se lo explico. Vamos al Salmo 3, por favor. Quédese con este concepto de interiorizar y verbalizar, porque nos va a ayudar mucho a entender la manera en la cual usted y yo tenemos que aprender a pastorear nuestra alma a fin de mantener intacto nuestro vínculo de confianza con Dios. Amén. Salmo 3. Este es un salmo muy hermoso y dice la palabra de nuestro Dios así: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Hay etapas en la vida de David en las cuales él, al expresar su oración delante de Dios, nos deja ver que el contexto no era favorable, que las circunstancias lo habían rebasado, que él se sentía con temor, se sentía con angustia, se sentía con incertidumbre, pero mayor que su temor, mayor que su angustia y su incertidumbre, era su confianza, era su fe en que Dios lo habría de librar. Verso 3: pero tú, Señor,
eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello. David está verbalizando su convicción. Él está clamando al Señor. Y esa expresión a voz en cuello tiene una connotación muy interesante en la forma en la cual tú y yo tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios. Porque muchas veces estamos acostumbrados a presentar delante de Dios nuestras necesidades de forma simple, insípida, sin pasión, sin dirección, sin intensidad, sin fe. Cuando David dice, yo clamo al Señor a voz en cuello, te habla de una desesperación, de una intencionalidad, de una confianza que todos nosotros deberíamos aprender a tener cuando enfrentamos situaciones diversas. Y dice la Escritura, clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Desde su presencia Dios inclina su oído a nuestro clamor. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque vean lo que dice el verso 1. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos son los que de mí aseguran, esta vez Dios no los salvará. Y él, después de clamar a Dios y recordarle que Él prometió estar con él, entonces se da el verso 5 y dice, yo me acuesto y me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Cualquiera de nosotros no podría ni siquiera cerrar los ojos. Pero David se acostaba, se dormía, se perdía y volvía a despertar. ¿Por qué? Porque el Señor le sostenía. En medio de tu escasez o estrechez financiera, en medio de tus problemas de salud, en medio de tus problemas laborales, en medio de las situaciones que estás enfrentando a nivel personal, nivel laboral, nivel familiar, te pregunto, ¿crees que realmente Dios puede hacer la diferencia en tus circunstancias? Tienes que atreverte a confiar en Él, tienes que atreverte a declarar que Él está contigo y que Él es quien te sostiene. Ven lo que dice el verso 6. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. O sea, no estamos hablando de que solo tiene problemas con el vecino. Estamos hablando de que hay un montón de gente deseándole ver fracasar. Hay un montón de gente deseándole lo malo. Pero ¿sabes? Él se mantiene firme, estable, confiado. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está con él. Y él se atreve en ese nivel de confianza a decirle, levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Cuando tú te conectas al cielo, cuando tú te conectas al corazón de Dios, solo hay una cosa que puede acontecer. Y es que tu nivel de relación, tu nivel de intimidad con Dios se profundiza. Y cuando tienes que atravesar por el valle de las lágrimas, tú sabes que si Él no cambia tus circunstancias, pondrá su hombro para que llores, pero no te va a dejar solo. Ay, pero yo ¿para qué quiero a Dios a mi lado si no me va a cambiar mis circunstancias? No hemos entendido nada. Vivimos encaprichados en una visión egocéntrica y egoísta de la vida, porque nosotros no tenemos el nivel de sabiduría que Dios tiene. Y si Él está permitiéndonos que atravesemos por el valle del dolor, es porque Él tiene un propósito para nuestra vida.
Y si Él está permitiendo que nosotros seamos afligidos, es porque en su sabiduría Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. El salmista lo entiende de esta manera y él puede llegar a esta síntesis y decir: bueno me fue el haber sido afligido, porque entonces llegué a comprender mejor la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros entonces hacer en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, en los momentos de escasez? Pues acuérdese, tenemos que aprender a pastorear nuestra alma, y esto lo lograremos solamente en la medida que nosotros aprendamos a interiorizar la verdad de que Dios prometió estar con nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, y posteriormente verbalizar esa misma verdad. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, verso 10. Romanos capítulo 10, verso 10. Dice la escritura así, ¿lo tiene? Porque con el corazón se cree para ser justificado. Para ser justificado por Dios, tú necesitas interiorizar el concepto y el entendimiento de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para que tu fe sea firme y pueda mantenerte estable en medio de las acechanzas del mundo, tú tienes que verbalizar que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo mismo que debemos de hacer cuando nosotros atravesamos por pruebas o por dificultades. Interiorizo en mi mente y corazón que Dios prometió estar conmigo y verbalizo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu sanador? ¿Quién es tu pronto auxilio? ¿Quién es esa roca inamovible? ¿Quién es tu Dios? El Santo de Israel, el Altísimo. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no duerme, Él está siempre al pendiente de nosotros. Pero tú y yo necesitamos recordar que Dios nos prometió estar. Aun cuando nosotros tuviésemos que estar postrados en una cama, Él no ha fallado a su promesa, Él no ha faltado a su fidelidad. Y entiéndame esto, porque ninguno de nosotros desea atravesar por esta clase de pruebas, pero no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros para el día de mañana. Y aun cuando no podemos controlar el mañana, lo que sí podemos controlar es la forma en la cual vamos a reaccionar cuando atravesemos o enfrentemos situaciones que nos superen. Pero si tu fe está endeble, entonces Satanás te va a robar la semilla que por mucho tiempo se ha sembrado en ti. Hay gente que lleva años dentro del evangelio, y cuando alguna circunstancia o situación le hace tropezar y se decepciona de Dios, esa persona se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque jamás cultivó un vínculo. Porque a lo que él le llamaba relación era en realidad tradición. Y si tú quieres estar firme en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, tú necesitas interiorizar en tu mente y en tu corazón que Dios nos prometió estar, y verbalizárselo a tu alma, expresárselo. Tu alma necesita escuchar esas expresiones que salen de tu boca y que denotan que tu confianza está puesta en Dios. ¿Ha escuchado usted la frase: si dices que no puedes, no puedes? Bueno, muchos estudios sobre psicología y el entendimiento de la mente del ser humano han descubierto que nuestro subconsciente no sabe diferenciar entre lo que es una hipótesis y lo que es la realidad. Y cuando tú expresas hipotéticamente que te va a ir mal, cuando tú expresas hipotéticamente que no podrás, cuando tú expresas que eres un fracaso, tu mente lo guarda como algo que estás dando por hecho. ¿Por qué no, en lugar de darle rienda suelta a nuestra amargura, le damos rienda suelta a la fe?
Y aun cuando tengas dolor, bendices al Señor en medio de tus achaques, en medio de tus dolencias, en medio de tu escasez, en medio de tu tristeza, y lo celebras porque Él ha sido fiel. Entonces tu mente va a entender que estás confiando en Dios. Y aunque tu circunstancia no cambie, tu ánimo sí va a cambiar. Tu fe se va a ensanchar. Tu experiencia con Dios se profundizará. Y eso es algo, amados hermanos, que todos debemos de aprender a hacer de forma cotidiana. No solamente cuando ya sentimos el agua hasta el cuello, sino todos los días. Amén. Mire, considere esto. Como hijos de Dios, sabemos que ninguno de nosotros está exento de enfrentar dificultades. Sin embargo, si hay algo que debemos entender, es que el amor de Dios por nosotros es tan grande que aún nuestras batallas no llegan simplemente porque sí a nuestra vida. Si tú estás atravesando por ese valle de sombra y de muerte, por ese valle de tristeza y de dolor, si estás enfrentando por una etapa de desempleo, si estás atravesando una etapa de escasez financiera o problemas familiares, problemas de identidad y situaciones diversas, déjame decirte que esas situaciones no han llegado a tu vida simplemente porque sí. Cuando Dios las permite es porque en su plan ya está el darnos una victoria. Pero tú necesitas responder acorde a lo que Dios espera que respondas. Con fe, con confianza. Muchos de nosotros, amados hermanos, cuando vemos la dificultad, nos hacemos pequeñitos. Nos parecemos a aquellos 10 exploradores que fueron a Canaán y cuando regresaron a darle el informe a Moisés dijeron: somos para los habitantes de esa tierra como langostas, como nada, nos ven como si fuéramos piojos. Y Dios dijo: ninguno de ellos va a entrar salvo mi siervo Josué y mi siervo Caleb, porque ellos tuvieron una actitud diferente. Ellos dijeron: vamos, subamos. Sí, es un pueblo numeroso, sí, son muy grandes, pero el Señor prometió estar con nosotros. ¿Cómo estás enfrentando tus crisis? ¿Buscando salidas falsas? ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? Tú puedes tomar la salida fácil, pero es muy probable que al atravesarla encuentres más aflicción y más dolor que si tú te hubieras atrevido a confiar en el Señor. Todos atravesamos por procesos difíciles, cada uno en su contexto, cada uno, digamos, desde su trinchera, pero para todos la respuesta es la misma. Atrévete a confiar en Dios, atrévete a involucrarlo, interioriza en tu mente y en tu corazón que Él prometió estar y verbalízalo para que en el momento de la prueba tú tengas una fe sólida. La fe no viene sino por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener una fe real, una fe sólida? Una fe no fingida, necesitas interiorizarla en tu mente y en tu corazón y verbalizarla para que tu alma la escuche. Por eso es tan hermoso cuando el Señor declara en su palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Atrévete a declarar mi grandeza, atrévete a proclamar mis maravillas y yo respaldaré tus palabras. ¿Cómo te sientes? Bendecido. ¿Cómo estás? Prosperando. ¿Por qué no respondemos así, llenos de fe, llenos de expectativa? ¿Cómo está, hermano? Pues así y así. ¿Eso qué? Deberíamos de caracterizarnos por ser un pueblo que conoce a su Dios y que sabe que Él estará con nosotros y para nosotros en el momento en el cual lo necesitemos. Cuando Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida es porque en su plan
Ya está el darnos una victoria, pero debemos confiar en que en medio de toda prueba Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar. Dios prometió estar. Y sabes, muchos de nosotros estamos en una batalla mental y espiritual con el diablo porque Satanás está enfocándote constantemente en lo que con tus sentidos puedes percibir. Y Satanás te restriega tus circunstancias. Y es ahí donde tú y yo deberíamos entonces levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que Satanás envía en contra nuestra. Nos está faltando proactividad, iniciativa, determinación, convicción. Vean lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4. Vamos allá. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versos del 14 al 18. Este es un pasaje que toda la vida me ha encantado. Y toda la vida para mí ha tenido un misterio muy profundo. Una expresión muy íntima del corazón de un siervo de Dios que pocas personas llegan a conocer. Y fíjense, 2 Timoteo capítulo 4, verso 14 al 18. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. ¿Qué hacía Alejandro el herrero? Si leemos más adelante, se oponía tenazmente al mensaje de Pablo. ¿Cómo? ¿Era un teólogo? No. ¿Sabes cómo se oponía a Pablo? Criticándolo. ¿Respecto de qué? Su pasado. Sembraba en el corazón de la gente semillas de duda respecto de quién era ese hombre que les hablaba el mensaje del evangelio. Y como expresa el dicho popular, lo que no mancha, tizna. Y mayormente cuando los oídos de quien escucha no tienen madurez ni discernimiento. Pablo llegaba con todas las pilas a hablarles de los secretos del reino, pero por el otro lado el herrero decía que se acuerde cómo sacaba a las mujeres de las greñas, que se acuerde cómo los agarraba a los creyentes a patadas. ¿Tú crees que cambió? ¿Tú crees que ya dejó eso? Si no es gripe. Y entonces, tenía la astucia para sembrar rumores en contra del apóstol Pablo. Y fíjese, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, pero aquí te das cuenta del carácter de un hombre maduro. El Señor le dará su merecido. Yo no me clavo con él. A mí no me interesa lo que esté diciendo porque lo que dice no está actualizado. A mí no me interesa lo que pudiese argumentar porque puede tergiversar mi historia, pero quien conoce la verdad es Dios y soy yo. Y continúa la escritura. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. No es que el hombre sea un teólogo, no es que con las escrituras, con la Torá, pueda enfrentar el conocimiento y la revelación de Pablo. No, cuando la gente no tiene argumentos, violenta de muchas otras formas. Fíjense lo que dice el verso 16. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. ¿Alguna vez tú has enfrentado situaciones donde sientes que la gente de pronto te da la espalda? De repente la gente que juraba lealtad, que juraba estar allí, ya no está. Hay muchas personas que como estos que dejaron solo a Pablo, les es más fácil tragarse un rumor que aceptar lo que años de esfuerzo y trabajo pueden proyectar.
Y aquí es donde yo le digo, como dijera nuestro amadísimo expresidente Peña Nieto, ¿qué haría usted? En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué Pablo no se amarga? ¿Por qué Pablo no lo ve personal? Porque sabe el espíritu que está operando detrás de Alejandro el herrero. Cuando David escribe, se han multiplicado mis enemigos, no es que sean nuevos, es que finalmente llega un punto en el cual las personas determinan su posición respecto de tu vida. Y hay personas en nuestro derredor que, escuche, jamás van a superar un tropiezo con usted. Dice la Escritura, verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo al lado de Pablo? El Señor. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alejandro el herrero no era feliz porque no había ocasión, no había momento en el cual no fuera Pablo su postre. Pero Pablo, así mire, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque sabía que su confianza estaba en el Señor y que él no dependía del hombre, ni de su habilidad, ni de su teología, ni de su conocimiento, es más, ni de su revelación. Él dependía de Dios. Y tú tienes que aprender a depender de Dios, sabiendo que aún si Él permite que lleguen batallas a tu vida, tú vas a poder transitar en medio de estas, porque Él está contigo. La Biblia nos narra que en una ocasión un grupo de judíos quisieron despeñar al Señor Jesucristo y lo llevaban a empujones al despeñadero. Y llegó un momento donde él se paró firme y dice la Escritura que atravesó en medio de ellos. ¿Por qué después nadie pudo decirle nada? Porque él estaba moviéndose en la autoridad que como hijo de Dios tenía y en la certeza de que Dios estaba con él. Cuando tú te mueves en la certeza de que Dios está contigo, no importa que el enemigo venga contra ti como un río, con todo el Espíritu del Señor va a levantar bandera en favor tuyo. Tú puedes estar certero y confiado de que ningún arma forjada en tu contra prevalecerá. Y que toda lengua que se levante en tu contra mintiendo será avergonzada. Y eso es algo que debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias en nuestro derredor siembran en nosotros temor. Pero debemos recordar que no hemos recibido de parte de Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Como iglesia de Jesucristo debemos recordarnos constantemente el valor que tenemos a los ojos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto vales a los ojos de Dios? Tu valor no corresponde a cómo te ha ido en la vida, porque tal vez te ha ido no tan bien como quisieras o has experimentado una vida muy difícil. Pero tu valor no radica en eso, tu valor radica en la señal que está sobre de ti, la marca de la sangre de Cristo sobre de tu vida y el sello de su Espíritu Santo sobre de nosotros. Una de las expresiones bíblicas que más me gustan cuando el apóstol Pablo se refiere a nosotros es cuando habla de las arras del Espíritu. Y no es otra cosa sino la garantía que Dios dio para cumplir en nosotros su propósito. Si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú puedes tener la certeza
de que nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces se nos olvida el valor que tenemos a los ojos del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos cultivado la relación. Estamos llenos de temor. Y como ya le mencioné anteriormente con David, no es pecado que sintamos temor, siempre que nuestra fe y nuestra confianza sea más grande. No está mal que sintamos inseguridad o incertidumbre, pero nuestra confianza debe de ser mayor. Y tú y yo tenemos que atrevernos a ser perfeccionados en el amor, porque aquel que es perfeccionado en el amor no experimenta el temor. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. De modo que cuando las circunstancias nos rebasan, cuando los problemas nos superan, Dios nos da la salida a lo que podría convertirse en una espiral autodestructiva en nuestra vida. Créame, muchas veces vamos a estar ante situaciones que no podemos solventar, que no podemos superar, que no podemos solucionar. Y si tomamos la salida fácil, vamos a entrar en una espiral de autodestrucción. Hay quienes dicen, tengo muchos problemas y Dios no cambia mis circunstancias, pero yo me tranquilizo si me tomo una copita de tequila. Y para el siguiente día, como los problemas siguen, pues me tomo 2. Y al siguiente, pues me tomo 4. Y se convierte en un estilo de vida, porque de esa manera es que nosotros logramos tranquilizar, o mejor dicho, adormecer y negar nuestras circunstancias. Porque solución no le damos y estamos ya entrando en una espiral autodestructiva. Hay quienes no se refugian en el tequila, hay quienes piden McDonald's. Y no comemos porque tengamos hambre, comemos porque tenemos ansiedad. ¿En qué te estás refugiando tú en lugar de buscar al Señor? ¿En el trabajo? ¿En amistades que lejos de acercarte a Dios te alejan de Dios? ¿En qué te estás refugiando tú? Necesitamos aprender a buscar a Dios en nuestros momentos de aflicción. Vean lo que dice el Salmo 34. Salmo 34, versos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, escuche con atención. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. En el Antiguo Testamento, algo que estaba establecido para los hombres es que la relación con el Espíritu del Señor era de forma intermitente. Pero en este pasaje el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está profetizando lo que en lo sucesivo, después de que Cristo ascendiera a la presencia del Padre, acontecería. Y es que Él no nos dejaría huérfanos, enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, enviaría al Paracletos, a aquel que camina a nuestro lado cuando nosotros no podemos andar, a aquel que tiene poder para traer estabilidad y paz al corazón. Amén. Dice, el ángel del Señor acampa. Él ha hecho una residencia en torno a ti. Él siempre está en torno a ti. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Entonces, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la aflicción, cuando venga la carencia, cuando venga la enfermedad, Él está a tu lado para librarte. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Prueben y vean, vea el verso 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él.
Y esto es maravilloso, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Es verdad que habrá ocasiones en las cuales, debido a nuestra forma de ser, nuestras decisiones, vamos a meternos en problemas. Sin embargo, en medio de dichas circunstancias, tú debes de saber que Dios está a tu lado y que su promesa no fallará. Si Dios prometió estar contigo, Él va a estar contigo. Pastor, aunque yo me haya metido en el problema, aunque tú te hayas metido en el problema, te garantizo que Él no te dejará. ¿Por qué? Porque su promesa habla de su incondicionalidad, porque sus compromisos están vinculados a su fidelidad. Su promesa no fallará. Entonces, cuando tengamos que vivir y atravesar un proceso duro, aun cuando sean consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios estará con nosotros. Cuando tú le pides perdón al Señor por algún pecado que cometiste, no detienes las consecuencias. Entonces, ¿para qué sirve? Para detener el juicio. Todo el que transgrede la ley vive bajo sentencia de muerte. ¿Comprende eso? Hay una sentencia de muerte sobre todos aquellos que hemos transgredido la ley de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos delante de Dios nuestros pecados y creemos que su sangre nos limpia, el juicio sobre nuestra vida se detiene. Pero va a haber ocasiones en las cuales tengamos que atravesar por las consecuencias de nuestras decisiones. Y cuando atravieses por las consecuencias de tus decisiones, ahí también Dios estará contigo. Ahí Dios no te va a dejar. Ahí Dios caminará a tu lado. Ahí Dios te sostendrá. Porque el Dios al que yo sirvo, el Dios que me ha sido revelado, es fiel. Es bueno con nosotros. Todos quieren una garantía. Todos buscan una seguridad, una certeza. Y saben, no hay mayor garantía, no hay mayor seguridad, no hay mayor certeza que saber que Dios está contigo. ¿Cuál fue tu pérdida? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? Ni aún que tu situación cambiara sería tan glorioso como saber que Dios está contigo. Él está atravesando esta circunstancia junto a ti. Y a veces, amados hermanos, no nos damos cuenta. Tenemos nuestros ojos cerrados como Giezi. Y necesitamos orar al Señor y decirle: Señor, abre mis ojos para darme cuenta que tú estás a mi lado. Abre mis ojos, Señor, porque no alcanzo a comprenderlo. Ayer me atropellaron a mi perro. Hoy me volé una llanta en mi carro. Hace rato me dijeron que estoy teniendo problemas en producción. No sé, podrían estarte aconteciendo un montón de cosas. Y como David, sentirte afanado, sentirte con temor, sentirte con incertidumbre. Pero vas a poder acostarte, dormir y despertar, porque tu confianza está en aquel que te sostiene. Yo, por mucho que me afane, no puedo incrementar mi estatura ni en 1 centímetro. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Y esto se va a lograr si tú y yo aprendemos a interiorizar en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que Él ha prometido para con nosotros estar, y verbalizarlo. Él está contigo. ¿Cuántas veces hemos sabido de creyentes que en lugar de atravesar un callejón, dicen: ay, no, mejor le doy la vuelta, pero está iluminado, no, pero me da miedo? Dicen que se aparece una mujer de repente ahí a la mitad. Y tal vez le suene religioso, pero ¿por qué no, mientras atraviesa ese pasillo o ese corredor o esa calle,
comienza usted a orar en voz alta, pastoreando su alma. Cuentan una historia de una persona que iba caminando en un pasillo oscuro en medio de la noche, y esa persona iba orando en su mente. Decía: Dios, cuídame, protégeme, Señor, por favor, haz misericordia, no quiero que me vayan a asaltar. Y cuando termina de referir la idea en su mente, le sale a alguien: ya te la sabes. Y el Espíritu Santo le habla a su corazón, a su mente, y le dice: habla en lenguas. Ay, Señor, pero ahorita habla en lenguas. Y ese cuate comienza a hablar en lenguas, y aquel se espanta tanto de lo que está viendo que se echa a correr. No sabemos las maneras en las cuales Dios pueda obrar en tu vida, pero una cosa quiero que tengas seguro: Él está contigo, porque Él prometió estar. Si Él fuera como nosotros, cuando nosotros clamásemos a Él, capaz que ni te contesta el teléfono. ¿Le ha sucedido? A ver, si lo secuestraran y los secuestradores le dijeran: te vamos a soltar, si le llamas a alguien y ese alguien no te contesta, ¿a quién le llamarías? Le aseguro que usted ya sabe a quién. Ya sabe usted quién no le va a tomar la llamada. Dios no es así. Puede timbrar 1, 2, 3, pero si insistes, sabes que Él te va a contestar, porque su palabra así lo declara. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 33, verso 3. Este pasaje se lo saben todos. Y como dice: clama a mí y yo te responderé. Una vez más: clama a mí y yo te responderé. Otra vez: clama a mí y yo te responderé. No dice susúrrame, dice clama. ¿Qué decía David? A voz en cuello clamé. Muchos de nosotros, amados hermanos, seamos honestos, no sabemos clamar. ¿Sabe por qué el buen pastor que dejó a las 99 en el aprisco y fue tras la que se extravió la encontró? Porque la que se extravió balaba muy fuerte. Si hubiera estado, pues ¿dónde la haya? Tengo un detector de ovejas. No, no invente. ¿Por qué muchas situaciones usted las vive solo? Porque usted no sabe balar fuerte, no sabe clamar, no sabe acercarse al Señor pidiendo una respuesta, no sabe acercarse al pastor buscando dirección, buscando estrategia. Queremos mantener las formas delante del pastor cuando el pastor puede estar atravesando por procesos más difíciles o más duros que los tuyos. ¿Y qué significa esto? Pues que tiene la capacidad de poderte dar una estrategia para el proceso que estás viviendo. Pero tenemos que acercarnos a Dios, confiar en Él. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Lo cree? Mire, entonces su actitud tiene que ser semejante a la siguiente imagen. En medio de tu tormenta, clama. En medio de tu lucha, clama, porque cada uno de nosotros como hijo de Dios debe de saber que Dios está a una oración de distancia. Dios está a una oración de distancia. La solución a nuestros problemas está a la distancia que hay de nuestras rodillas al suelo. Podríamos, amados hermanos, pensar que la solución a nuestros problemas es muy lejana, está muy distante, no va a pasar. No va a pasar. El apóstol Santiago dice: pero pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola de mar. Quien actúa así, no espere recibir algo de parte de Dios. ¿Por qué?
Pues porque, amados hermanos, Dios está esperando que nos acerquemos a Él con la plena certeza de que Él existe y de que Él premia a aquellos que le buscan. Por eso la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Comprende eso? Entonces cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de saber que Dios está a una oración de distancia. La solución a nuestros problemas está a la distancia que hay de nuestras rodillas al suelo. ¿Tienes problemas? Dobla tus rodillas. No alces la copa. No compres McDonald's. No te refugies en circunstancias que van a generarte un mayor problema. Todos debemos entender que Dios está atento a nuestro clamor, y cuando nosotros clamamos a Él en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro dolor, Él nos responde y nos libra de todo mal. Muchos de nosotros, cuando estamos bajo la tormenta, no lloramos más que la tormenta. La mayoría de nosotros nos conformamos a decir, pues tú ya lo sabes. Estoy triste, me siento mal y por eso hago lo que hago. Qué inmadurez emocional, qué inmadurez espiritual. Nos excusamos detrás de nuestras circunstancias que no somos capaces de enfrentar, que no queremos controlar, para dar simplemente rienda suelta a lo que puede justificar aquello que queremos hacer. Vean lo que dice el Salmo 103, vamos allá. Es hermoso este pasaje. Salmo 103, versos del 2 al 5. Y dice la Escritura así: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de alabar al Señor, de declarar su grandeza? ¿Sí sabe usted que adoramos a Dios en razón de quién es Él, pero lo alabamos en razón de lo que Él hace? Entonces cuando David está expresando alaba alma mía al Señor, es decir, trae a tu memoria lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, lo que Dios está haciendo en la actualidad, porque eso te va a sostener en tu momento de aflicción. Alábalo, alábalo. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Vea qué hermoso. Dios jamás será indiferente ante nuestras crisis. Él siempre será para con nosotros compasivo, misericordioso, amoroso y fiel. Pero tienes que atreverte a aprender a clamar. En la medida en la cual tú desbordas tu corazón delante de Dios, le dice al cielo qué tanto entendimiento tienes de la forma en la cual tienes que acercarte a Dios para que Él te responda. Ay, ¿qué? Entonces usted me está pidiendo que siempre que yo clame al Señor me quede afónico. No, te estoy pidiendo que seas intenso. Ana ni siquiera alzó su voz, pero David desgarraba su alma delante del Señor. Los dos obtuvieron la respuesta de Dios. No estaba en el volumen de su voz, estaba en la intensidad, en la pasión de su oración, en la entrega de su corazón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14. ¿Cómo has estado orando los últimos meses, los últimos años? ¿Estás afligido, atribulado, tan seco que te has vuelto indiferente?
Mateo capítulo 14, verso del 25 en adelante. Y dice la escritura: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Entonces ellos gritaron: ¡es un fantasma! Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Qué bueno que todos eran hombres, ¿verdad? No entendieron, Ricardo. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a una mujer cuando está en un estado de histeria? ¡Cálmate! Por eso digo que qué bueno que eran hombres. Jesús, ¿cómo les dijo? ¡Cálmense! ¿Y qué pasó? Pues, se calmaron, ¿no? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Fíjate qué tremendo. Imagínate, Joel, que tú eres Pedro, ven. Y ese es el mar de turbulencias, ¿ok? Ahí tú estás en medio del mar de turbulencias. Yo soy Jesús que vengo caminando sobre el agua y de repente te digo: ven, y tú comienzas a acercarte a mí. Pero llega un momento en el cual tú empiezas a sentir lo fuerte del viento y lo fuerte de la lluvia, y entonces empiezas a mirar las circunstancias, y cuando ves las circunstancias te hundes. Pedro es un experto marinero, ha pescado toda su vida, es un experto nadador, pero la circunstancia lo sobrepasó al punto en el cual él tiene que clamar. Y dice la escritura: pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Él está teniendo un grito desesperado porque quiere una respuesta de Dios. Ahora imagínese que es su tormenta, es su crisis. Y usted comenzó a decir: sí, yo confío en el Señor, y le llegó un cobro. Yo confío en el Señor, y le llegó otra factura. Yo confío en el Señor, y le llegó una mala noticia. Y entonces usted se empieza a hundir. Y usted se acuerda de esta predicación y dice: no, el pastor dijo que si yo clamaba al Señor, Él me respondería. Entonces usted grita. ¿Sí me está siguiendo? Señor, sálvame. Hello, Joel. ¿Cómo gritas? Señor, sálvame. Y que el Señor dijera: no, esa es tu culpa. Muchos de nosotros actuaríamos así. Pero el Señor no actuó así. ¿Por qué? Porque Él prometió para nosotros estar. Entonces Pedro clama: vea con qué debilidad. Señor, sálvame. Pareces Juan Diego, lleno de humildad. ¿Se da cuenta cómo no estamos acostumbrados a clamar? ¿Cómo no estamos acostumbrados a voz en cuello derramar el corazón delante de Dios, a afligir nuestro corazón para alcanzar de Dios una respuesta? La gran mayoría de nosotros cometemos el pecado de indiferencia al acercarnos a Dios e incredulidad. Porque venimos clamando lo que en el fondo del corazón decimos: sé que no va a cambiar. ¿Para qué pierdes el tiempo entonces? Ve y póstrate delante de una imagen. Porque es un insulto que vengas delante de Dios con una actitud de incredulidad. Pedro ya le había expresado a Jesús: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en ese momento de su crisis, en medio de su tormenta, él sabe que no tiene a nadie en derredor, no puede confiar en su habilidad, no puede confiar en su fuerza, no puede confiar en sus recursos. Lo único que tiene es al Señor. Y entonces del fondo de su corazón, con angustia, él clama: Señor, sálvame. Y dice la escritura que el Señor se acercó a él y tomándolo,
lo levantó. Y cuando está así, es cuando entonces el Señor le dice: ¿por qué dudaste? Ibas tan bien. ¿Por qué dudaste? Ándale, vamos con los demás. Camínale, vamos. O se imaginan que el Señor le dijo: Señor, sálvame. Nádale hasta la barca. ¿Se imaginan? Así le harías tú. Más si alguien en quien confiabas te decepcionó. Nádale, ¿y yo qué? No, pero Jesús no es así. Lo tomó, lo levantó y lo llevó a la barca. Y cuando los dos subieron a la barca, los otros 11 se postraron y lo adoraron. ¿Por qué? Porque el nivel de majestad y autoridad se manifestaba en él plenamente, porque él sabía que Dios estaba con él. No tiene que cambiar tus circunstancias, solo tienes que atreverte a caminar con Dios. ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En que incrementes tus ingresos económicos? ¿O en que Dios provea de forma sobrenatural? Démosle al cielo la oportunidad de producir milagros creativos. Ese es el siguiente paso que tenemos que atrevernos a movernos cuando entramos a la dimensión de lo sobrenatural, milagros creativos. Y eso es lo que Dios va a traer a nuestra vida cuando tú y yo, sin que cambien las circunstancias, sigamos confiando en Él. Cuando tú y yo nos atrevemos a derramar nuestro corazón delante de Él, cuando tú y yo nos atrevamos a poder exaltar su nombre en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, sabiendo que Él está a nuestro lado. Amén. Gracias, Joel. Todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos aprender a clamar. Y hay 4 cosas que involucra el clamar. Y la primera de ellas es que tenemos que atrevernos a hacerlo con fe. Ya lo mencioné, sin dudar. 2, con intención. Tú tienes que saber qué es lo que quieres que Dios te dé. Cuando Ana se presenta delante de Dios, no le dice: dame lo que tú quieras, lo que venga será bendición. No, ella le dice: dame un hijo varón. ¿Por qué? Porque detrás de su petición hay una intencionalidad. ¿Cuál era la intención de Ana? Te lo daré y lo pondré a tu servicio una vez que lo destete. ¿Qué tan intencionales estamos siendo con Dios? Muchos de nosotros nos acercamos al Señor pidiéndole lo que le sobre. Nos olvidamos de cuánto nos ama. ¿Cuántos de ustedes han orado de esta manera? Ay, Señor, necesito un carro, dame un carro, aunque sea el más viejito, no más que no me deje tirado, Señor, pero dámelo. ¿No has entendido cuánto te ama? ¿No has entendido todo lo que Él quiere para ti? ¿O entonces somos bastardos y no hijos de un rey? Él es el dueño del oro y la plata, ¿sí o no? Y Él dice que es nuestro Padre, ¿sí o no? No lo dije yo. Ay, por favor, sé mi papá. Yo me acuerdo en una ocasión cuando era muy pequeño, tendría yo creo que 5 años, y mi hermana Evangelina de hecho me llevó a una panadería, que está todavía en la calle 1, me parece ser. Y me llevó en su carro y me dijo: mientras yo compro el pan, quédate aquí, ¿está bien? Yo no tenía noción de que se iba a tardar, pues yo pensé que ya me había abandonado. Entonces bajé la ventanilla de su carrito y comencé a decirle a la gente que por ahí pasaba: ¿me adopta? Es que ya me dejaron aquí. No te va a pasar. Algunos de nosotros nos llegamos a sentir solos. Nos llegamos a sentir frágiles, nos llegamos a sentir vulnerables cuando la gente toma actitudes que no debería de tomar respecto de nosotros, porque hay un Alejandro detrás, o porque hay circunstancias, o porque hay situaciones. Y sabes, en medio de esas crisis, en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, tú debes de recordar que hay uno para el cual tú vales. Y entonces viene a tu mente la palabra que te dice: aunque tu padre y tu madre te dejasen,
yo no te dejaré. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dar la espalda, yo no te voy a dejar en tu momento de fragilidad, yo no te voy a dejar en tu momento de debilidad, yo no te voy a dejar en tu momento de flaqueza. ¿Por qué? Porque mi compromiso contigo es incondicional. 3. Para clamar efectivamente, tú tienes que involucrar tus emociones. Deja de hacerte el fuerte. Tienes que involucrar tus emociones. Y eso no significa que Dios diga, ay, ya está llorando, respóndele, Gabriel. No. Dios no se mueve por nuestras lágrimas. Dios se mueve de acuerdo a su propósito, pero tienes que entender una cosa: cuando tú involucras las emociones en tu clamor, no te estás reservando nada, porque lo más hondo que tenemos en nuestra vida y que más resguardamos para nosotros mismos es nuestra alma, es nuestro corazón. El corazón no se lo expones a cualquiera. Tu pensamiento, tu manera de ver la vida, no se la expones a cualquiera. Esa persona tiene que ser muy especial para ti. Esa persona tiene que ser verdaderamente alguien en quien puedes confiar para que tú puedas exponerle lo que piensas, lo que sientes y lo que te duele. Y entonces cuando tú abres tu corazón y a voz en cuello clamas, o eres intenso en tu intercesión como lo fue Ana, que estaba tan inmersa en su petición que ni siquiera podía hablar, es que el cielo dice, no me lo están negando nada. No son tus lágrimas, es tu nivel de exposición. 4ª cosa que es indispensable al momento de clamar, tu perseverancia. Tienes que perseverar. Ay, hoy oré hasta que no tenía más lágrimas y nada pasó. Ya, ahí lo dejo en las manos de Dios, Él ya sabe. No, insiste, no hasta que Dios te responda, hasta que compartas el corazón con Él y entiendas por qué te ha respondido o no te ha respondido. Porque generarnos prejuicios de Dios es bien fácil. Ay, no me respondió porque de seguro eso ni estaba en su voluntad. ¿Y cómo sabes que estaba a 3 toques más de oración? ¿Cómo sabes que tu milagro estaba a 5 toques más de oración? Pero no perseveramos. Pedro pescó toda la noche sin capturar nada. Y el siguiente día, el Señor le dice, ve a aguas más profundas y echa la red una vez más. Y él dice, Señor, trabajé toda la noche, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. ¿Y qué sucedió? Vino lo que conocemos como la pesca milagrosa. Tu respuesta está a la distancia de tus rodillas al piso. En lugar de que tus pies sean presurosos para ir a buscar el mal, dobla tus rodillas, quebranta tu corazón, aflige tu alma y busca a Dios con todo tu corazón. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todos sus temores. ¿Comprende eso? Vean lo que dice Mateo capítulo 15, versos del 22 al 28. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer tiene una crisis. No llega y le dice al Señor, jamás la hubiera escuchado. Oye, está desesperada, tiene urgencia de una respuesta. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y Jesús no le responde. Deliberadamente Jesús no le responde. Muchas veces el cielo deliberadamente no te va a responder porque espera que crezcas en fe.
¿Quieres una respuesta así? Y llegas con tus bracitos así. No, no, no. Vuelve a clamar para que los vayas estirando. Se te quite lo tullido de tus brazos. Si quieres una respuesta así, tu oración tiene que ser así. ¿Comprende? Basta ya de creer que podemos tener respuestas así con oraciones así. No se puede. Esta mujer comenzó a clamar desesperada y Jesús no le respondió deliberadamente. Así que entonces sus discípulos se acercaron y le rogaron: despídela, o sea, si no le vas a hacer caso, ya, córrela, porque viene detrás de nosotros, ¿qué? Gritando. Ella ha involucrado su fe, su intención, sus emociones y está perseverando. Ella está clamando. ¿Y Jesús qué hace después de esto? No le responde. No fui enviado a las ovejas perdidas. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Cualquiera de nosotros que no tiene verdaderamente una necesidad se hubiera ofendido y dice: ¿y ese es su Salvador? Aquí no hay amor, me voy. ¿Sí o no? Pero ¿sabe quién es Jesús? ¿Por qué Jesús está respondiendo así? Ella no lo alcanza a comprender, pero ella tiene una necesidad. Y entonces la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él la vuelve a batear. No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y ella le dice: sí, Señor, entiendo mi condición y mi posición, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y dice la Escritura: y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Muchos de nosotros, amados hermanos, no hemos realmente comprendido la trascendencia de lo que implica que Él haya prometido estar con nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y darnos cuenta que al acercarnos al trono de gracia, lo hacemos no por nuestro mérito. Lo hacemos porque ya alguien pagó nuestro acceso. Y alguien compró para nosotros la respuesta a nuestras tribulaciones, a nuestras angustias, a nuestras circunstancias. ¿Qué nos falta entonces? Confiar en Dios. Mire, confiar en Dios y esperar en su ayuda es una de las formas más contundentes a través de las cuales podemos darnos cuenta del estado de nuestra fe, de la cercanía que tenemos con el Señor y de la estabilidad que hemos alcanzado en nuestro caminar con Dios. Hay personas que han seguido a la distancia al Señor, pero no han caminado con Él, por eso no tienen estabilidad. Hay personas que llevan años en el Evangelio, pero no tienen una fe saludable. No tienen una relación de intimidad con Cristo. Sin embargo, debemos entender que todo esto, incluyendo nuestra fe, se forja a la sombra de su presencia, donde tú y yo debemos buscar refugio. Es en su presencia donde tú y yo debemos de buscar refugio. Es en su presencia donde tú y yo debemos de colocar nuestra necesidad, nuestra aflicción. Vean lo que dice Juan capítulo 16, verso 24, y con esto vamos a concluir. Juan capítulo 16, verso 24. Y es el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos y hablando contigo esta noche. Y Él te habla a tu corazón y te dice lo siguiente: hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Vean lo que dice a continuación, porque es poderosísimo, para que su alegría sea completa.
O sea, Él quiere que estés alegre. Y esto me lleva al pasaje que dice: si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos porque los quieren ver alegres, ¿cuánto más no nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? ¿De qué tienes necesidad? ¿Qué estás atravesando? ¿Qué estás enfrentando? Recuerda, Dios prometió estar. Él nos prometió estar. Y si Él nos prometió estar, amados hermanos, Él no nos va a fallar. Él no te va a soltar. El día domingo estaba en la iglesia del pastor Isaías, y para finalizar el sermón tomé el pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 9, donde nos habla de la historia de Mefiboset. Y hay un suceso muy interesante con el hijo de Jonathan, y es que cuando llega la noticia de que Saúl ha sido asesinado y que Jonathan ha sido asesinado, la nodriza de Mefiboset lo toma en sus brazos queriéndolo resguardar, y en ese abrupto movimiento el niño se le cae y el niño queda tullido de ambas piernas y sentenciado a vivir en un lugar llamado Lodebar, que significa soledad, destrucción, confusión. Tú no te le vas a caer de las manos a Jesús. Tú no te le vas a caer de las manos. Tienes que atreverte a confiar y recordar lo que el salmista acertadamente decía: con mi voz clamé al Señor y Él me oyó. Hasta ahora, dice Jesús, no han pedido nada en mi nombre, pero pidan y recibirán, porque quiero que ustedes estén contentos. Tenemos un Dios que nos ama, que no nos condiciona el estar para nosotros. Echemos mano de lo que por la sangre de Jesucristo y la gracia de Dios podemos tener acceso. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor.